buenas a todos, chicos, los ladies, bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo de Lelumar. Bueno, chicos, hoy os traigo por adelantado el vídeo de la trampa de solo. Sé que dije que iba a ser la tercera parte del KVK, pero es que prácticamente no paro de recibir mensajes de Lelumar, tu trampa, tu trampa, tu trampa. Así que directamente, como estamos a viernes y quiero que lo disfrutéis durante el fin de semana, os traigo hoy el vídeo de mi trampa de solo. Y debo decir, personalmente, que sin lugar a dudas es uno de los vídeos que más he disfrutado, tanto durante el juego como editándolo. La verdad es que, no sé, son de esos momentos en que todo te sale bien, dos cuentas trabajan en sinergia y creo que vosotros lo vais a disfrutar muchísimo. Yo no os digo nada más, sí que voy a comentar cada paso porque van a pasar muchísimas cosas al mismo tiempo. Incluso en ciertos momentos hay situaciones en las que se me complica un poco el controlar dos cuentas, pero al final todo salió, la verdad, muy bien y sé que vais a disfrutar muchísimo. Preparad palomitas. Y nada, chicos, bienvenidos como siempre y empecemos. Bueno, chicos, pues quedaros con este gremio. El gremio BP va a ser prácticamente el que va a recibir todas nuestras maldades. Se va a desatar una furia contra los pobres de BP, que la verdad es que va a ser dolorosa de ver. Empezamos con este compañero Nico Deco, donde Scan le manda un rally full caballería. Como veis, una equipación más o menos free to play. Y el Ecuador se mete un leñazo buenísimo. 16 millones de tropas que bajan a 12 prácticamente, 4 millones de bajas. Y el jugador defendió cuña de caballería, es decir, caballería contra caballería, bastantes bemoles con defender con una cuña de caballería. Nunca se sabe porque si hubiera recibido un ataque de artillería le hubiera dolido muchísimo. Obviamente esto continúa y vemos a este compañero Danska. Aquí estamos hablando de primeros castillos que entran en furia. Y todo esto pasa en un periodo de tiempo muy corto. Pero Danska intenta esconder tropas y acaba siendo destrozado en ataques de solo. Baja 20 millones con un par de ataques de solo. Y al final resultó que no tenía tanta furia o lo pillamos al final. Y aquí es donde viene lo bueno, chicos. Aquí es donde yo tengo a mi trampa de solo por ahí dando vueltas. Y veo que este compañero Zeus, y además os pongo la doble visibilidad, las dobles pantallas para que veáis abajo lo que pasa en mi trampa y arriba lo que pasa en mi cuenta main, donde me lanza un ataque con 250k de T4 de infantería. Un ataque muy débil, ni tan siquiera tengo que cambiar de equipación en mi trampa. Yo estoy ahí con mi equipación de monstruitos, haciendo un poquito el muerto, pero obviamente este compañero pierde el líder y esto se pone muy interesante porque nos deja un objetivo muy suculento. Otra cosa, chicos, sobre todo para los iluminados, tened presente que cuando se os captura el líder, las equipaciones de guerra no tienen efecto, ¿de acuerdo? La actualización se basa en las equipaciones donde dan boost administrativos, como construcción, investigación y demás. Pero la guerra no funciona cuando se os captura el líder, ni tan siquiera los talentos. Y lo vais a ver con el hit que se va a llevar Zeus, donde se nota muchísimo que solamente toman efecto sus atributos base, por así decirlo. ¡Bumba! Buenísimo. Mi main le manda un ataque de 22 millones de tropas, infantería contra infantería. Y fijaros que ni tan siquiera me captura. Le pillamos ahí un porrazo de sus T2 y parte de su artillería detrás. Así que fue buenísimo el hit. Pero hay muchos ojos en el reino. Nuestro compañero Zeus, ahí fijaros ahí que lo pillo casi en la última reubicación. Y al haber tantos ojos en el reino, lamentablemente le volvemos a lanzar un rally. En este caso, como solamente ya le quedan poquitas de infantería, le mando full artillería con una cuña de infantería para evitar precisamente estas pocas tropas de infantería que tenga delante. Y el hit obviamente va a ser tremendamente brutal. Es decir, Zeus aquí yo creo que directamente se va a replantear las cosas en los próximos KVKs, porque ¡bumba! Esa artillería duele y mucho. De 17, 5,3 millones de rojos en un solo hit. Y solo por perder el líder, chicos. Todas sus T2 a la basura, parte de sus T4. Madre mía, rico, chicos. Rico. En ese momento, Zeus sintió el verdadero terror y finalmente se arrepintió de haber provocado a Lelumar para que peleara con todos sus poderes. Muy bien, chicos, y con la sabiduría de nuestro gran amigo Cell continuamos. Y en este caso Pepe, yo no sé si es que se enfadaron o directamente querían tomar un poco de represalias o recuperar a su líder, pero van a intentar hacerme un gangbang bastante mal sincronizado. Primero va a nuestro compañero Kamikaze, que es prácticamente la cuenta más fuerte que tiene ese gremio, 72 estrellas, una equipación todo mítica. Va a venir a por mí, además full infantería. Yo sabía que este hit con mi equipación de monstruitos sabía que me iba a doler, ¿de acuerdo? Es un golpe que la verdad es que fue bastante bueno, por lo que me obligó como mínimo, ¿de acuerdo? Como mínimo a poner mi equipación fake
para atrapar después a Gómez. Eso muchos diréis, bueno, pues a lo mejor podías continuar con la equipación de Monstruitos, pero fijaros que me bajan a 139 millones. Ya empieza a ser una bajada bastante fuerte. Yo ya tengo todas mis enfermerías llenas, tengo también parte en mi santuario, que no pasa nada porque mi cuenta tiene muchísimos aceleradores, por lo que se pueden recuperar muy fácilmente esas tropas. Y además aquí viene su compañero General Yuka, que también me manda un ataque, pero una vez yo curo, fijaros que vuelvo a 146 millones. Todos capturados, no perdí tantas tropas. Y por lo tanto, es la hora de los rallies. Y aquí General Yuka va a recibir toda la furia con casi 1.1 billones o 1100 millones, como siempre, como queráis decirlo. Le mandamos nuestros rallies y es la hora del dolor. Y en este caso, chicos, tuve que grabar también desde la parte de mi trampa para poder captar el golpe, ¿de acuerdo? Vais a ver que el golpe va a ir rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Yo hago como un doble cambio de armadura, pero consigo cambiar la armadura a tiempo, no os preocupéis. Y fijaros, ¡bumba! Golpazo que se lleva General Yuka, y aquí directamente sí que decide reubicar. Volvemos con las tropas y vamos a ver el reporte. Así, porque el hit fue bastante suculento. Además, decidió defender con la falange equivocada, porque puso una cuña de rango y nosotros fuimos full infantería. Y casi 7 millones, bueno, 7 millones directamente a la basura. Y una vez más, para que veáis que en estos momentos las equipaciones de guerra no tienen efecto. Y es el mejor momento incluso para ir sin miedo, ¿de acuerdo? Para ir directamente contra jugadores de estas características. Obviamente ya mi trampa tenía 4 líderes, decidieron hacerme rally y en este momento debo decir que me arrepiento un poco de no haber esperado. Hulk tenía héroes de 11k, pero fijaros que hubieron muy pocos refuerzos y creo que hubiera sido incluso bueno esperar, en vez de reubicarme, intentar haber probado capturar el rally, que hubiera sido con muy pocas tropas. Ya a lo mejor el vídeo incluso hubiera sido más espectacular, pero lamentablemente era mucha tensión la que estaba ocurriendo en ese momento y decidí seguir adelante. Con esos 4 líderes, por supuesto, es la hora de los regalos. Regalitos buenos para recuperar esas tropas perdidas, donde Hulk me mandó 100k de gemas en aceleradores de 8 horas, que creo que son unos 160, un poco más de 160 aproximadamente. Pero obviamente esto no acaba aquí. Nuestro compañero del mismo reino Sec, enemigos de nuestro gremio, se pone a mi lado y sabiendo que yo estaba online, porque además estaba viendo cómo estaba rehaciendo mis tropas, mi poder estaba cambiando porque estaba rehaciendo esa línea frontal perdida. El jugador decide empezar a mandarme tropita aquí, tropita allá, y no sé, en principio pensaba que me estaba vacilando, que no iba a hacer absolutamente nada, porque además en KVK está atacando a los de su propio reino y había muchos objetivos, y directamente me manda el ataque con líder. Y decidí no cambiar, solamente un ataque no es algo que vaya a hacer mucho daño a mi trampa. Fijaros que con su equipación me mató 429k, así que no me llenó las enfermerías, pero estamos hablando de una equipación muy similar a la mía, solamente le falta la perchera para llevarla a legendario y prácticamente tendría una equipación igual que la mía en infantería, pero aún así el hit fue... No estaba bien. Son de estos hits que duelen en cuentas que, como la mía, pues deben pegar entre 850 más o menos. Así que, chicos, para que veáis un poquito conmigo, ¿de acuerdo? Todos los reportes, porque mucha gente estará esperando también los reportes, lo dejo un poquito para el final. Para que veáis, a ver, estoy ahora mismo en mi cuenta trampa. Recibimos a partir de aquí, primero de todo, el ataque de Zeus. Como veis, es un ataque que prácticamente mandar 250k con solamente T4, aunque sea infantería contra artillería, son ataques que no van a hacer absolutamente nada contra mi trampa, ¿de acuerdo? Entonces aquí viene el dolor, ¿vale? Vienen los primeros golpes ya más dolorosos, donde Kamikaze ya pega T5 y T4 full infantería, ¿de acuerdo? Que eso siempre duele. Aquí me mandó 573 a la enfermería con los héroes igual que yo. Monstruitos de pago obviamente maxeados, ¿de acuerdo? Vamos a ver que estén obviamente todos maxeados. Perfecto. Como veis, todos maxeados. Estos son los hits que duelen, pero esta es la composición cuando usáis T3 con cuña de artillería, con las T3 de artillería delante. Pues todo esto cabe en la enfermería y podéis ir curando, pero tenéis que vigilar mucho con los ataques con a la negra, porque os tumban directamente 573k de vuestra línea frontal y esto debilita muchísimo a una trampa. Muy bien, aquí Gómez capturado también. Este directamente no tenía ni enfermerías.
Wow, esto fue doloroso. Me mandó full caballería, por lo que obviamente el mejor hit que puedo recibir, porque yo tengo esas T3 de artillería delante. Solamente 25k, esto no fue para nada doloroso, sin monstruitos de pago. Bueno, pues como veis, todo capturado. Perfecto, el segundo ataque de Kamikaze fue exactamente de artillería. El daño fue menor, pero yo en ese momento ya no estaba curando. Como os digo, en ese momento estaba tan pendiente como de mi trampa como de la trampa de solo, y era bastante difícil estar por las dos cosas. Jugaba un poquito a estar muerto, pero bueno, es lo que hay, chicos, no pasa nada. Ante ataques así, pues como veis, perdí unas cuantas T3 y T2 que fueron el 80% al santuario, así que no pasa absolutamente nada. Full artillería. General Yuka fue el que me mandó el ataque más patata, 250k, que eso no tenéis que hacerlo nunca. Y aparte me mandó un ataque sin tropas colchón, solamente full y artillería, y por lo tanto, si mandáis full artillería, aunque sea con asedio, ¿de acuerdo? Artillería con asedio, si no mandáis otros tipos de tropa, tanto de infantería o como de caballería, el enemigo sale del castillo, sale y todas las tropas se convierten en una falange de infantería, por lo que chocó directamente contra mi infantería teniendo el peor hit. Yo creo que General Yuka a nivel de ataque no creo que es una persona muy experimentada y por eso cometió este grave error. Muy bien, y creo que no me queda ninguno más. Me queda todo lo que me mandó Jul, que fueron ataques de una tropa para intentar asustarme. Y finalmente el último ataque de ZX5, el que habéis visto, ¿de acuerdo? Que decidió utilizar a Conejo. Creo que utilizó a Conejo. Sí, utilizó a Conejo, así que le salió bastante caro el ataque. Full infantería, en este caso ya os digo, una cuenta como la mía. Yo tengo 50 estrellas, él tenía 46. Kamikaze tenía 72, tenía una cuenta un poquito más potente que la mía y por eso el daño pues un poquito más reducido. Así que ya veis, chicos, fueron unos instantes muy buenos, la verdad que lo pasamos muy bien. Fueron unas kills muy buenas, sobre todo cuando pillas a gente así en furia, que tienen ese momento de pánico. Hay algo dentro de ti que te hace disfrutar los mobile, pero yo espero de todo corazón que también hayáis disfrutado vosotros. Así que con mucho cariño, chicos, me despido. Estaré trayendo la tercera parte, que va a ser la parte de la Rally Party, donde pasan cosas buenas y cosas malas. Siempre es buena traer parte de guerra y espero que estéis ahí viéndola conmigo como siempre. Chicos, un beso enorme, nos vemos en la próxima y feliz fin de semana. Besos. Three, two, one, jump!